Oremos. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino y hágase su voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Ahora nos dirigimos a ti, pidiendo que ilumine nuestras mentes y corazones en el estudio de tu palabra. Bendícela y hazla florecer en nuestras vidas. Haz que produzca frutos y que nos lleven a la salvación. Haz que tu palabra sea en nosotros un dulce especial como la miel, pero también que produzca en nosotros esa obra misteriosa hecha por el Espíritu Santo. Bendice cada alma presente y seas tú, Señor, dándonos el perdón de nuestros pecados y te damos las gracias por ellos. Todo esto lo pedimos no por mérito nuestro, sino por los méritos de aquel que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, y por la obra especial que he dejado en esta tierra, que es la obra del Espíritu Santo para nosotros. Todo esto lo agradecemos. Amén. Feliz noche. Hoy estudiaremos un tema titulado Un temperamento santo. Hablaremos de esto y nos enfocaremos en uno de los libros escritos por el apóstol Pablo, del cual nos habla acerca de ello. Romanos capítulo 7, versículo 18. Nos dice de la siguiente manera: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no está el hacerlo. Hay una pregunta que muchas veces nosotros no nos hacemos, o muchos se han cuestionado a sí mismos por ello, y es acerca del temperamento. Nosotros nacemos con el temperamento, pero muchas veces, por ejemplo, ¿por qué no conseguimos controlarlo? Sé lo que es correcto, dicen muchos, y lo que es errado. Apenas soy incapaz, dicen otros, de conseguir el control que yo necesito, el control necesario. Este apelo angustiado de un joven llegó a oídos de un psicólogo que estudiaba su caso, y él llegó preocupado. No podía controlar su temperamento. Y no era la primera vez que aquel hombre escuchaba esa queja de esta forma. Y no era la primera vez que él daba ayuda para alguien que no podía controlar su temperamento. Esa queja, de una u otra forma, en verdad es una experiencia muy común, y la mayoría de personas en la sociedad sufre de esta deficiencia de poder controlar el temperamento. Por eso el apóstol Pablo, sin duda, cuando dijo estas palabras, él sintió lo mismo. Yo soy capaz de querer el bien, pero no de ejecutarlo. No practico, pero el mal que no debería practico. Si lo que hago es lo que no debería hacer, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. En los versículos 18, 19 y 20, el apóstol expresaba estas palabras que muchos siervos en la obra del Señor han expresado. En ellos está el apóstol Pablo. Y muchos hoy experimentan la misma idea. Pablo establecía una diferencia entre él mismo y una fuerza que no podía controlar, una fuerza incontrolable. Por ejemplo, cuando él decía, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habitaba en él era la debilidad natural que él, que el mismo apóstol, así como todos nosotros como los seres humanos, habíamos heredado de nuestros progenitores.
Todos nosotros heredamos un temperamento básico de nuestros padres, el cual contiene fuerzas en muchos y en otros tiene debilidades. Este temperamento en la Biblia se denomina de diferentes maneras. Eh, en alguna de ellas se denomina como el individuo ingénito, como la carne, el jefe, la carne corruptible. Entonces, el impulso básico de nuestro ser que busca satisfacer sus necesidades para comprender satisfactoriamente su control sobre nuestras acciones y reacciones. Para comprender todo esto es necesario y debemos hacer una distinción cuidadosa entre el temperamento, entre el carácter y también la personalidad. Aquí es donde nos vamos a adentrar nosotros en un tema que llama también, aparte de la psicología, pero también al estudio de la Biblia a través de la psicología cristiana. Nosotros entenderemos que el temperamento se puede controlar. El temperamento es la combinación de características congénitas. Si ustedes estudian el subconsciente, el temperamento afecta el procedimiento de un individuo. Entonces, estas características son coordenadas, son genéticas, son en base, decía un escritor, a la nacionalidad, a la raza, al sexo y a otros factores hereditarios. Estas características son transmitidas por los genes. Algunos psicólogos llegan a insinuar que heredamos más genes de nuestros abuelos que de nuestros padres. Y eso es algo muy real. Esa sería la causa por la cual muchos niños se parecen más con los abuelos que con los progenitores. Entonces, la formación de las características del temperamento es tan imprevisible como el color de los ojos, como el color de los cabellos o de la dimensión del cuerpo. Esto es lo que denota el temperamento. Eso es el temperamento, una combinación de características congénitas que afectan el procedimiento del individuo. Pero hay que definir también tres aspectos indispensables, que es el temperamento, el carácter y la personalidad. El carácter, en su sentido más claro, es el verdadero yo. La Biblia se refiere como la esencia secreta del corazón. Es el resultado del temperamento. De un temperamento natural que ha sido pulido por la disciplina, por la educación, que han sido recibidas en la infancia, por los comportamientos básicos, las creencias que usted tenga, los principios y motivaciones. Entonces, en algunas veces, denominado el alma del hombre, que es compuesta del cerebro, es compuesta de la voluntad, de las emociones. Además de esto, se puede definir también la personalidad. Ya definimos el temperamento y el carácter, pero falta definir la personalidad. La personalidad de cada persona es el semblante externo, por así decirlo, de nosotros mismos, que puede ser igual o no puede ser igual al carácter, dependiendo de cuán auténtico seamos nosotros. Frecuentemente la personalidad es una fachada agradable para un carácter despreciable y mediocre. Es interesante. Muchas personas hoy en día representan un papel basado en una actuación en aquello que presumen que un individuo, dicen ellos, dicen ser. Entonces quieren representar un papel, pero no son ese papel que están representados realmente. Esta es la fórmula para el caos mental y espiritual. La personalidad falsificada es causada por la obediencia a la norma humana de conducta inaceptable. Pero ahora, la personalidad correcta es causada
por la obediencia a esta norma bíblica aceptable. La Biblia nos dice que el hombre, ciertamente, mira las apariencias externas, pero Dios es quien mira el corazón. La fuente de la vida tiene origen en el corazón. El área para cambiar el procedimiento que está dentro del individuo y no fuera de él, el área es interno. En resumen, el temperamento, resumiendo estas tres cosas, es la combinación de características con las cuales nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que le mostramos al prójimo. ¿Habían hecho este análisis ustedes así de esta manera acerca de estas tres cualidades para definir un temperamento? Si habían detenido ustedes a analizar esto y a ponerlo en un margen que pueda ser estudiado de esta manera. Es muy impresionante, es interesante saber. Pero no es tanto el propósito de hoy dar definiciones, aclaraciones, sino que hay una lucha que todos tienen y es el controlar el temperamento. Y es que el temperamento puede ser modificado. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 24, él decía que con angustia se sentía él, porque lamentaba su debilidad de temperamento. He escuchado, por ejemplo, voces y he escuchado voces de personas que dicen, no puedo controlarme, Dios ayúdame, o no puedo, he luchado con esto, con lo otro y no puedo controlarme. Pablo tenía esa misma preocupación. Por eso él escribió, hombre infeliz, decía él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la respuesta de Pablo es una respuesta electrizante. Y esta respuesta, él decía, doy gracias a Dios a través de Jesús Cristo, nuestro Señor. Porque el apóstol Pablo tenía el secreto de poder controlar su temperamento. Entonces, si el temperamento puede ser modificado, eso es claramente perceptible en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, donde se encuentra y habla de la siguiente manera, donde el apóstol vuelve a aclarar de una forma detallada y dice que así si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Si usted necesita controlar su temperamento, usted necesita ser una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo lo dijo. El temperamento es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza antigua. Sabemos que somos hombres nuevos con naturalezas antiguas. Entonces, esta naturaleza antigua necesita ser de nuevo hecha, nueva. Es una nueva naturaleza la que necesitamos. Esta nueva naturaleza solamente puede ser transmitida en aquel ser humano que acepta a Cristo como su Salvador personal. Y este es el propósito, es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios desea para nuestras vidas. ¿Qué piensa usted que Dios quiere para su vida? Que usted aprenda a controlar también su temperamento. Entonces el apóstol, por experiencia propia, él vio que era necesario recibir una nueva naturaleza en su vida. Pedro se refiere en el libro capítulo 1, versículo 4 de Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento. Él viene y hace una referencia de aquellos que nacen nuevamente por medio de la fe, por medio de Cristo. Ellos, dice él, que los ve salir como nuevos hombres, transformados, hombres participantes de la naturaleza divina, hombres como huyendo de la corrupción del mundo. Así los observa él en esa naturaleza divina, huyendo del mundo brotada de los malos deseos. La naturaleza divina que viene a través de Cristo es
la única fuga al control de nuestro temperamento ingénito. Interesante. Solamente a través de Cristo podemos volvernos nosotros nuevas criaturas. Han existido individuos exponencialmente autocontrolados que modificaron prácticamente su temperamento y la mayor parte de su conducta. Pero sucede algo, que no se curaron de todas sus debilidades. Ellos también tuvieron pecados inevitables. Satanás conoce las mayores debilidades de nuestro temperamento y él también puede usar su gran poder para derrotarnos a través de esas debilidades. Así también, su gran placer en relación a los cristianos es verlos vencidos en sus propias debilidades. Sin embargo, la victoria es alcanzable a través de Cristo. El Espíritu de Cristo hace que el hombre tenga un nuevo temperamento, una nueva vida. Por ejemplo, un doctor llamado Henry Brandt, uno de los preeminentes psicólogos cristianos en América, declaró que cierta vez a un grupo de sacerdotes que si sus pacientes no aceptasen a Jesucristo, decían ellos, él no podría ayudarlos. Él no conocía ninguna cura en el campo de la psicología para cualquier problema del comportamiento, sino en Jesús Cristo. Este hombre reconoció que hay cura para controlar el temperamento. Para demostrar más cabalmente su confianza absoluta en el poder de Jesús Cristo, el Dr. Brandt, él declaró: podemos usar nuestra formación como disculpa para nuestro comportamiento actual, solamente hasta que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador individual. Después de eso poseemos un nuevo poder dentro de nosotros, el cual es capaz de modificar nuestra conducta. Como pastor, se emocionó este hombre, escritor, profundamente al ver el poder de Dios apoyarse de un temperamento débil y depravado y transformarlo en un ejemplo vivo del poder de Jesús Cristo. ¿Cuál experiencia es esta? ¿Quién cuenta esta experiencia? El apóstol Pedro. Evidentemente no todos los cristianos sufren la acción de este poder transformador. Pedro la vivió en su vida espiritual. Una experiencia impresionante. ¿Está usted dispuesto a vivir esa maravillosa experiencia? El Salvador quiere que usted la viva. Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos ese cambio, esa evidencia de que nuestro temperamento está siendo cambiado. Y es que es difícil saber controlar el temperamento. No todos los cristianos sufren la acción de este poder transformador. Basta preguntarle, por ejemplo, preguntarse el marido o a la esposa de un ser convertido, en algunos casos a los hijos. De hecho, hay- se admite muchas veces que la mayoría de cristianos no logran una completa transformación. Si hacemos un estudio ahorita, le preguntamos a algún esposo o esposa de algún hermano que ha sido convertido, créame, es una situación muy difícil. La razón obviamente es clara. La razón es que el cristiano no ha permanecido en una relación permanente con Jesús. Cuando el ser humano no ha podido controlar su temperamento y sigue en esa misma vida, esta persona no ha sido transformada por Jesús. Por eso no modifique el hecho de que esto, en el instante que el individuo recibe a Cristo, él adquiere una nueva naturaleza. Pero este personaje, cuando una persona no puede controlar su temperamento, no está la naturaleza de Cristo en él. Y la naturaleza nueva de Cristo es la única capaz de hacer desaparecer las cosas antiguas y hacer surgir lo que es nuevo.
En el estudio de la ciencia se ha descubierto 4 temperamentos básicos. Se habla también, según los estudios, que nosotros poseemos de esas 4 características, de esos 4 temperamentos básicos, los 4. Y muchas veces no los expresamos todos al mismo tiempo, pero expresamos partes de ellos. Más de 400 años antes de Cristo, Hipócrates, el brillante médico y filósofo griego, le expuso la teoría de que hay básicamente 4 tipos de temperamentos. Erróneamente juzgó él que esos 4 tipos de temperamento fuesen el resultado de 4 fluidos orgánicos que predominan en el cuerpo humano: la sangre, la bilis o bilis colérica, la melancolía o la bilis melancólica o bilis melancólica y flema. Él le dio estos nombres a los temperamentos que eran indicados por los fluidos, los cuales él, este hombre, creía que fuesen su origen. Los nombres de, de ellos eran sanguíneo, sangre colérico, bilis colérica y flemático y flema. Esos fueron los nombres que le dio él. Para él, esas denominaciones sugerían los siguientes tipos de temperamento que terminan siendo en el idioma nuestro, en el sentido latino, estos temperamentos de los que habla Hipócrates terminan siendo el temperamento jovial, el temperamento enérgico, el desanimado y el flemático. La concepción del que el temperamento sea determinado por un fluido orgánico fue superada hace mucho tiempo, ya no se trabaja de esa manera hoy en día. Pero por extraño que parezca, la cuádruple clasificación de estos elementos es muy ampliamente utilizada. O sea, la psicología moderna ha dado muchas sugestiones nuevas para la clasificación de estos 4 temperamentos, pero no han hallado ninguna mayor aceptación a través de aquellas que aquel hombre llamado Hipócrates dijo. Tal vez la más conocida de las clasificaciones modernas sean la doble división en extrovertido o introvertido. Esas son las más utilizadas hoy en día: introvertido o extrovertido. Entonces, estas ofrecen una división suficiente para nuestros propósitos. Por lo tanto, podemos entender nosotros que en medio de este tipo de temperamentos puede existir un peligro también. El lector debe estar consciente de que los 4 temperamentos son los básicos. Ninguna persona es padrón de un único temperamento. Tenemos 4 abuelos y todos contribuyen de alguna forma a hacer que los genes para la formación de nuestro temperamento sean suficientes. Pueden ellos ser todos de temperamentos diferentes. Aun cuando normalmente uno de ellos tenga predominancia sobre los otros, hay variados grados de temperamento. Por ejemplo, una persona, un individuo, puede ser 60% sanguíneo, 40% melancólico. Y otras personas pueden tener una combinación de más o 2, posiblemente de 4, de los 4. 50% sanguíneo, temperamento colérico, 15, por ejemplo, del melancólico. Entonces, definiendo todo esto, iremos hacia ellos y veremos cuál de estos temperamentos predomina en nuestras vidas, en la vida del cristiano. Si es que hemos aprendido a controlarlos, si Dios lo ha logrado hacer en nosotros, transformarnos y controlar nuestro temperamento, o seguimos con ellos mismos. Por ejemplo, está el temperamento sanguíneo exuberante. El sanguíneo exuberante, el temperamento, es un temperamento cordial, es eufórico, es vigoroso y holgazán. Es receptivo por naturaleza y las impresiones externas encuentran fácilmente el camino para su corazón, donde encuentran rápidamente. Ellos encuentran un asomo de relaciones. Los sentimientos
y no los pensamientos ponderados tienen acción vital en sus decisiones. Entonces, el señor sanguíneo posee una rara capacidad de divertirse y generalmente contamina a los otros con una naturaleza cordial. Es allí cuando vemos en nosotros a las personas con su tendencia que van animando a todos los demás, a todos los presentes, por su exuberante flujo de conversación. Es una persona que tiene un temperamento sanguíneo exuberante, el tipo de persona aquella que va y estimula a todos los demás a través de su flujo de conversación. Es electrizante contador de historias, porque su naturaleza apasionada y emotiva casi lo hace revivir la experiencia solo con contarla nuevamente. Ese tipo de personas tienen ese temperamento. Un doctor llamado Hallesby dice que su naturaleza ingenua, espontánea y bondadosa le abre las puertas y también los corazones. Muchos de nosotros tenemos este temperamento. Son buenos. Otros tienen temperamento intransigente. Este intransigente es un temperamento llamado colérico intransigente. Es el temperamento ardiente, es vivaz, es activo, es pasivo voluntarioso. Muchas veces es autosuficiente y muy independiente. Su tendencia es ser decidido y es ser porfiado, teniendo la facilidad para tomar decisiones para sí mismo y así como para otras personas. El señor colérico florece en la actividad. En realidad, para él, la vida es actividad. No necesita ser estimulado por el medio en el que vive. Al contrario, es él quien estimula su ambiente con ideas, con planes, con ambiciones interminables. Su actividad no es sino objetivo, ya que posee un cerebro perspicaz y práctico. Son ese tipo de personas que no vacilan bajo la presión de que los otros puedan de lo que los demás piensen. Toman actitudes definidas delante de los problemas y muchas veces los encontramos en campañas contra injusticias sociales o también contra situaciones perjudiciales a la moral. Entonces, este tipo de personas que poseen este temperamento colérico intransigente, las encontramos en medio de este mundo. Es hábil, es un temperamento muy hábil, reconoce oportunidades, igualmente es capaz de discernir el mejor tiempo de hacer uso de ellas. Entonces, es una persona que posee un cerebro bien organizado, aun cuando generalmente los detalles lo aborrecen. No es dado al análisis. Él prefiere la evaluación rápida y casi intuitiva. Entonces, hay muchos que podrían tener ya este temperamento. Cuando ya adulto, es difícil para el señor colérico alcanzar a Cristo. ¿Por qué? Debido a su actividad de autosuficiencia y de su voluntad férrea, aún después de haberse vuelto cristiano, este espíritu hace difícil confiar efectivamente en Cristo en la vida cotidiana. Es una de las desventajas de poseer este temperamento colérico. Los cristianos coléricos probablemente encuentran muy difícil comprender lo que Cristo quiso decir cuando sin mí nada podéis hacer. No hay límites para lo que Él es capaz de hacer cuando aprende a caminar del lado del Espíritu y vivir en Cristo. Pero muchos de los grandes generales y líderes mundiales fueron coléricos. Hagan el análisis, estudienos. Pueden venir a ser un buen gerente, planificadores, productores, dictadores, hasta un criminoso, dependiendo de sus padrones morales. Al igual que el señor sanguíneo, al igual que el señor anterior que hablamos, el señor sanguíneo, este señor colérico es generalmente un extrovertido, aún en menor intensidad. Otro de los temperamentos que existe es el melancólico. Aquí pido que analicemos y nos analicemos nosotros y veamos si pertenecemos a este tipo de temperamento, si existe más en nuestra vida, en nuestro carácter ese temperamento. El señor melancólico, clasificado como el temperamento hostil y sombrío, es el más rico de todos los temperamentos.
es analítico, es anegado, bien dotado y es un temperamento perfeccionista. Nadie disfruta mayor placer con las bellas artes que el melancólico. Nadie. La naturaleza de este temperamento es inclinado a ser introvertido. No es introvertido, es inclinado a ser introvertido. Pero desde que sus sentimientos lo dominan, es dado diversas disposiciones de espíritu. Algunas veces su ánimo es elevado y en otras su ánimo decae. En otras lo eleva al éxito, lo que lo fuerza a ser más extrovertido. Sin embargo, otras veces se sentirá triste, se sentirá deprimido y durante tales periodos se retrae definitivamente de ser hostil. Ese señor es un amigo muy fiel, al contrario del señor sanguíneo. No hace amigos fácilmente. No toma la iniciativa para aproximarse de los otros, pero de preferencia deja que lo busquen. Tal vez sea el temperamento más digno de confianza entre todos, pues sus tendencias perfeccionistas no permiten que sea ocioso y que engaña a aquellos que dependen de él. Experiencias decepcionantes lo vuelven indeciso a aceptar las personas por su valor personal, a sentirse desconfiado cuando otros lo buscan o lo llenan de atenciones. Entonces, analizando este temperamento en medio de las personas, podemos entender nosotros que muchos pueden poseer este temperamento melancólico. Ningún temperamento tiene tanta potencialidad innata cuando ampliada por el Espíritu Santo como el melancólico. eh, como el melancólico es usado. Ningún otro temperamento tiene tanta potencialidad innata cuando es dirigido por el Espíritu Santo. Muchos de los grandes genios del mundo, artistas, músicos, inventores y personas talentosas, filósofos, educadores y teóricos, eran de temperamento melancólico. Es interesante observar que muchos personajes de la Biblia, ellos eran de proyección melancólicos. La proyección de ellos eran predominantemente temperamentos melancólicos. Poseían fuertes tendencias melancólicas. Por ejemplo, Moisés, Elías, Salomón, el apóstol Juan, entre ellos poseían este temperamento. Y otro temperamento, después del melancólico, es el irreverente. El flemático irreverente, su denominación de aquello que Hipócrates juzgaba que fuese el fluido orgánico que producía este temperamento calmo, frío y bien equilibrado. La vida de este temperamento para él es una experiencia feliz, serena y agradable, en la cual trata de envolverse lo mismo posible. El señor flemático es más calmo, es despreocupado, jamás parece perturbarse, no importa cuáles sean las circunstancias. Él posee un punto de ebullición muy alto y raramente explota en risas y rabia, manteniendo siempre sus emociones bajo el control. Existe este tipo de personas que tienen temperamento flemático y irreverente. Es el único de temperamento coherente. Bajo la personalidad fría y reticente, casi tímida del señor flemático, existe una combinación muy eficiente de habilidades y siente mucho más emoción de la que muestra y tiene gran capacidad de apreciar las bellas artes y las mejores cosas de la vida. Quizás usted o yo o alguno de los que nos ven posee gran característica de este temperamento y es que posee una profunda tendencia a ser un espectador de la vida y tratar de no envolverse en las actividades del prójimo.
En realidad es generalmente con un gran recluta que se siente motivado a cualquier forma de actividad fuera de su rutina diaria. Eso no significa que no evalúe la necesidad de acción y las dificultades de los otros. Él y el señor colérico pueden recibir la misma injusticia social. Estas condiciones que poseen ahora ejercen una influencia conciliadora sobre las personas y es un pacificador innato. Es una de las tendencias que sobresalen en este tipo de temperamento. Ahora, ya analizamos, ya conocimos los 4 temperamentos. Comprendimos, sin duda, que el porqué de las personas o los individuos tienen todos temperamentos diferentes. No existen apenas 4 tipos de temperamentos que producen esas diferencias, sino, además de esto, existen combinaciones, mezclas en estos temperamentos. En ciertos grados, estas se multiplican y hacen las posibles diferencias entre ser humano y humano. A pesar de todo esto, sin embargo, la mayoría de personas revela un patrón que indica una inclinación hacia uno de estos temperamentos básicos de los que acabamos de ver. ¿Cuál de estos predomina su vida? Si nosotros analizamos la vida del temperamento de Cristo, Cristo tenía un temperamento muy sereno, un temperamento que, estudiado por los psicólogos, deja sorprendido a muchos. Un temperamento tan sereno, tan dócil, tan santo y divino, que este temperamento da gusto estudiarlo. La vida de Cristo nos demuestra a nosotros cuál es el temperamento que debemos seguir. Cristo moldea nuestro carácter, transforma nuestras vidas. Cristo es nuestro gran ejemplo. El apóstol se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque él observaba ese temperamento. Él quedaba admirado, él quedaba sorprendido e impresionado de aquella majestuosa divinidad de Cristo, hecho un ser humano. Cómo el Salvador vino a mostrarnos a nosotros esa especialidad en el mundo. Y cómo quisiéramos ser nosotros. Nuestro temperamento sería cambiado en muchos casos si observáramos a un Salvador tal. Dios desea, y el propósito de Dios es que aprendamos a controlar ese temperamento hostil, un temperamento duro, un temperamento irreverente, tanto desde aquellos más pequeños hasta los más adultos. He quedado impresionado en el mundo hoy, cómo los temperamentos se han diversificado. Muchos no pueden controlarlos, van en busca de ayudas a personas especializadas. Ayúdeme, no puedo cambiar. Van a las iglesias, necesito ayuda, y no pueden por sí solos. Pero existe alguien que puede cambiar su temperamento, y ese es Cristo Jesús. ¿Desea usted cambiarlo? Que el Señor haga esa obra maravillosa en su vida. El Señor le ayude. Quizás muchos están luchando hoy en un ambiente intranquilo. Observan las decisiones de todos y eso los lleva a cometer errores. Pero por muy depravado que esté el mundo, su temperamento, si está en Cristo, será un temperamento que va a observar el cuidado sereno, pero decisivo en medio de aquellos problemas. Asimismo, nosotros podemos ser utilizados en un lugar de desorden, crear un orden. Estas 2 escenas, querida juventud, querida humanidad, buenas personas, se debe destacar que el hecho de que todos los 4 temperamentos básicos que se describieron aquí son necesarios para dar variedad y significado a este mundo, no se puede decir que ningún temperamento sea mejor que el otro. Cada uno contiene fuerzas y riquezas, siendo que cada uno posee sus propias debilidades, pero también posee peligros. Es aquí donde el Salvador desea utilizarnos a nosotros. Asimismo, debemos de manifestarlo en Dios.
el apóstol decía en 2 de Corintios 6:11, conociendo pues el temor del Señor. Así es como nosotros podemos tener el temperamento correcto, el carácter de Cristo. Dios les bendiga. Finalizamos con una oración. Amado Padre, que mora en lo más alto de los cielos y lo sublime, tu nombre sea honrado y glorificado. Señor, nuevamente queremos pedir de rodillas que nos ayudes a controlar nuestros temperamentos. Señor, sabemos que existen diversidades de ellos y que muchas veces son incontrolables, pero tú puedes ayudarnos a que ellos puedan ser dirigidos, sean serenos por el poder del Espíritu Santo. Ayúdenos a ser como Cristo, tener un temperamento sereno, juicioso, un temperamento equilibrado. Señor, sabemos que la vida en este mundo es una vida difícil, pero no vamos a poder tener paz, no vamos a poder tener un temperamento si no observamos el carácter de Jesús. Denos, Señor, la capacidad para dominar nuestras bajas pasiones, nuestros malos temperamentos, y ayúdenos a fortalecernos en nuestro Creador, en nuestro Salvador personal. Todo esto lo agradecemos, Padre, no por mérito que tengamos en nuestras vidas, sino por los méritos de Cristo que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Amén.